Tu auto puede incendiarse dentro de tu casa mientras duermes. No necesita estar encendido. No necesita estar cargando. Ni siquiera tiene que haber mostrado una falla antes. Puede estar apagado, estacionado en la cochera y aún así, iniciar un incendio capaz de alcanzar tu vivienda, otro vehículo o todo lo que guardas alrededor. Por eso miles de propietarios recibieron una orden que suena extrema, pero no lo es. No estaciones bajo techo y mantén el vehículo lejos de cualquier estructura. En esta lista hay eléctricos, híbridos, SUVs de gasolina y pickups de trabajo. Algunos son prácticamente nuevos. Otros ya habían sido reparados y volvieron a incendiarse. Así que no importa cuánto cueste el vehículo ni qué tan confiable parezca la marca. Si te gusta este tipo de análisis detallado, suscríbete al canal para seguir descubriendo los vehículos que realmente valen la pena. Número 10. Ram 25 Not Heavy Duty 2022 a 2024. Una Ram 2500 no suele comprarse solo para trasladarse. Es una herramienta de trabajo para contratistas, agricultores y propietarios de negocios. Por eso este recall tuvo consecuencias mucho más grandes que una simple visita al taller. Ram llamó a revisión pickups diésel equipadas con motor Cummins debido al riesgo de incendio en el relevador de la rejilla calefactora de admisión. Se confirmaron 6 incendios. 5 comenzaron con el motor funcionando, pero uno ocurrió después de apagarlo. Eso significa que la camioneta podía estacionarse aparentemente normal y sufrir un cortocircuito sin advertencia. Los propietarios recibieron instrucciones de dejarla al aire libre, lejos de talleres, graneros, casas y otros vehículos. Para alguien que guarda herramientas o maquinaria dentro de una nave, estacionar afuera no es una molestia menor. También puede afectar la seguridad del equipo y la operación diaria del negocio. Los distribuidores comenzaron a inspeccionar y reemplazar los relevadores de estado sólido. Sin embargo, ya habían existido campañas menores relacionadas con este problema desde 2021. Si buscas una Ram 2500 usada, no te limites a revisar el motor, la transmisión y el historial de mantenimiento. Confirma también que la reparación específica del relevador haya sido completada. Número 9. Hyundai Palisade 2023. La Hyundai Palisade es una SUV familiar. Y precisamente por eso resulta más preocupante imaginarla estacionada dentro de una cochera conectada directamente con la vivienda. El problema estaba relacionado con el controlador electrónico de la bomba de aceite. Ese componente podía sobrecalentarse incluso después de apagar el vehículo. La advertencia indicaba que el incendio podía comenzar sin señales previas. Hyundai confirmó 4 incidentes de daños causados por calor antes de emitir la campaña. En total, el recall relacionado con este componente afectó a decenas de miles de vehículos de la marca. Muchos propietarios acababan de pagar entre $35,000 y $50,000 por unidades prácticamente nuevas. Poco después, recibieron instrucciones de mantenerlas lejos de edificios. Además del riesgo físico, una campaña de este tipo puede afectar la percepción del modelo, el valor de reventa y la facilidad para asegurarlo. Si estás considerando una Palisade 2023, pregunta específicamente por la bomba electrónica de aceite. No aceptes una respuesta general como «todos los recalls están hechos». Solicita el comprobante correspondiente. Número 8. BMW X3 2020 a 2022. El precio de una marca premium no protege contra un defecto capaz de iniciar un incendio. La BMW X3 quedó incluida en el recall 25 Vol 636, anunciado en septiembre de 2025. El problema estaba en un relevador del motor de arranque suministrado por Denso. Durante el funcionamiento normal, la exposición al agua podía provocar corrosión. Con suficiente deterioro, el componente podía sufrir un cortocircuito, sobrecalentarse e iniciar un incendio. Lo más grave es que esto podía ocurrir tanto durante la conducción como con la SUV estacionada y apagada. BMW estimó que solamente el 0.1% de las unidades podía estar afectado. Pero como no era posible identificar con precisión cuáles tenían el defecto, se incluyeron todos los vehículos potencialmente expuestos. Los propietarios comenzaron a recibir notificaciones en noviembre de 2025, y los distribuidores ofrecieron reemplazar el motor de arranque por una unidad rediseñada. Si vas a comprar una X3 usada, no asumas que por estar en una agencia premium, el historial ya fue revisado. Comprueba el VIN y verifica que el componente actualizado haya sido instalado. Número 7. Hyundai Tucson 2022 a 2024. En este caso, el riesgo no se originó en el motor ni en la batería.
Comenzó con un accesorio por el que algunos clientes pagaron dinero extra. Ciertos arneses eléctricos para remolque, instalados en concesionarios, no fueron sellados correctamente. El agua podía entrar al módulo de control, acumular humedad y provocar un cortocircuito. Se confirmaron 3 incendios. Y aquí está el detalle que muchos propietarios podían ignorar. No era necesario llevar un remolque conectado. El circuito seguía activo aunque la Tucson circulara sin arrastrar nada. La falla también podía desactivar las luces de freno del remolque, aumentando el riesgo de una colisión por alcance. El recall alcanzó 51,587 SUVs. Las notificaciones fueron enviadas en febrero de 2026, y los distribuidores comenzaron a reemplazar los arneses afectados. Si estás revisando una Tucson equipada para remolque, averigua quién realizó la instalación. Después confirma si el arnés pertenece a la campaña y si ya fue sustituido. Un accesorio instalado por el distribuidor no siempre significa que esté libre de defectos. Número 6. Chevrolet Bolt EV 2017 a 2022. El Chevrolet Bolt terminó involucrado en uno de los recalls de vehículos eléctricos más costosos de su época. General Motors llamó a revisión aproximadamente 142,000 unidades, y el costo total de la campaña alcanzó cerca de $1.800 millones. Se confirmaron al menos 12 incendios de baterías en vehículos estacionados. Algunos llevaban varios días apagados cuando comenzaron a arder. La investigación detectó 2 defectos poco comunes dentro de una misma celda fabricada por LG: pestañas del ánodo rotas y separadores doblados. La situación se volvió más alarmante cuando 2 vehículos se incendiaron después de haber recibido reparaciones relacionadas con el recall. Mientras se desarrollaba una solución, General Motors pidió limitar la carga al 90%, evitar cargar durante la noche, estacionar al aire libre y mantener el vehículo aproximadamente a 50 pies de edificios y otros automóviles. Algunos estacionamientos en ciudades como Nashville, Charleston, San Francisco y Seattle llegaron a restringir temporalmente su acceso. En el mercado de usados, el Bolt puede parecer una ganga por su depreciación, pero el precio solamente tiene sentido cuando existe documentación clara del reemplazo de batería. Sin esa evidencia, el supuesto ahorro puede convertirse en un riesgo que ningún descuento compensa. Número 5. Chrysler Pacifica Hybrid, 2017 a 2021. Una reparación fallida ya es preocupante. 3 campañas por el mismo peligro deberían obligar a cualquier comprador a detenerse y revisar cada documento. La Chrysler Pacifica Hybrid fue llamada a revisión en 2020, 2022 y nuevamente en 2024. La solución aplicada durante la campaña de 2022 no funcionó como se esperaba. Después de esa reparación, se reportaron 7 incendios adicionales en minivans que ya habían sido atendidas. En total, 19,516 vehículos quedaron afectados y 4 personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo. Los investigadores relacionaron el problema con pestañas del ánodo dobladas o rotas dentro de ciertas celdas, combinadas con otro factor que no había sido identificado por completo. Stellantis reconoció después que la corrección basada en software no había sido efectiva. Algunos incendios comenzaron con la minivan apagada. Otros ocurrieron mientras estaba conectada al cargador. El riesgo llegó al punto de que un servicio de ferry en el lago Michigan prohibió el acceso a las Pacifica Hybrid fabricadas entre 2017 y 2021. Si te gusta este tipo de análisis detallado, suscríbete al canal para seguir descubriendo los vehículos que realmente valen la pena. Hay que comprobar cada campaña, una por una, y confirmar cuál fue el procedimiento aplicado. Número 4. Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 a 2026. El Grand Cherokee 4xe fue diseñado para ofrecer recorridos eléctricos durante el día y conservar el motor de gasolina para viajes largos. Pero cuando el fabricante te ordena no cargarlo, estás pagando por un sistema que no puedes utilizar. Stellantis llamó a revisión 91,844 unidades por un defecto en la batería de alto voltaje suministrada por Samsung. La investigación encontró daños en los separadores internos de ciertas celdas. En los Jeep 4xe involucrados se reportaron 19 incendios. 9 ocurrieron en vehículos que ya habían recibido reparaciones anteriores durante las campañas de 2023 y 2024. También se informó al menos una lesión. Mientras se desarrollaba una solución permanente, los propietarios debían evitar la carga y estacionar al aire libre, lejos de cualquier estructura. Sin electricidad disponible, el Grand Cherokee 4xe se convierte en una SUV de gasolina más pesada,
obligada a transportar todo el sistema híbrido sin aprovechar su principal ventaja. Muchas unidades costaron entre $65,000 y $75,000. Por eso, encontrar una usada con una depreciación fuerte puede parecer una gran oportunidad. Pero antes de emocionarte por el precio, averigua si la batería fue revisada, qué reparación recibió y si todavía existe alguna campaña pendiente. Número 3. Jeep Wrangler 4xe 2020 a 2025. El Wrangler 4xe fue presentado como una forma de conservar el carácter todoterreno del modelo y añadir conducción eléctrica para el uso diario. El problema es que 228,221 unidades quedaron afectadas por un riesgo de incendio en la batería Samsung SDI. Los separadores internos podían dañarse y provocar incendios tanto con el vehículo estacionado como durante la conducción. Esta fue la tercera llamada a revisión relacionada con el mismo defecto. Las soluciones aplicadas en 2023 y 2024 no eliminaron completamente el riesgo. La investigación encontró 9 incendios en unidades que ya habían sido reparadas bajo la campaña de 2024. También se reportó una lesión. Los propietarios recibieron instrucciones de no cargar la batería y estacionar lejos de edificios. Stellantis señaló que el riesgo disminuía cuando el nivel de carga estaba bajo. Pero mantener descargado un híbrido enchufable destruye buena parte de su utilidad. El conductor termina transportando cientos de kilos de batería sin obtener el ahorro de combustible ni el funcionamiento eléctrico por el que pagó más. Antes de comprar un Wrangler 4xe usado, no te distraigas con las modificaciones, los neumáticos o el bajo kilometraje. Primero comprueba el historial completo de la batería. Número 2. Volvo EX30 2025 y 2026. Ser un vehículo nuevo no significa estar fuera de peligro. El 12 de enero de 2026, Volvo anunció en Estados Unidos un recall para 40 unidades EX30 del año modelo 2025. En Australia, la campaña alcanzó 2,815 vehículos. El defecto estaba relacionado con un crecimiento microscópico de depósitos de litio dentro de ciertas celdas fabricadas por Sunwoda Power Battery Company en China. Ese fenómeno podía provocar un cortocircuito interno y aumentar el riesgo de incendio. Los propietarios recibieron instrucciones de estacionar afuera y limitar la carga al 70% mientras se desarrollaba una solución definitiva. El EX30 ofrecía aproximadamente 275 millas de autonomía con una carga completa. Al reducirla al 70%, el rango utilizable caía a unas 190 o 195 millas. Para algunos compradores, la emoción de estrenar un eléctrico de aproximadamente $35,000 se convirtió en preocupación apenas unas semanas después de recibirlo. Este caso también golpeó directamente la imagen de Volvo, una marca que durante décadas ha colocado la seguridad en el centro de su identidad. Si encuentras un EX30 usado, de demostración o con muy poco kilometraje, no asumas que está prácticamente nuevo y libre de problemas. Revisa el VIN antes de negociar. Número 1. Kia Seltos 2023 y 2024. El primer lugar demuestra que un vehículo no necesita tener una batería gigantesca ni ser un híbrido enchufable para convertirse en un riesgo dentro de tu cochera. Ciertas Kia Seltos fueron llamadas a revisión por una falla en la bomba eléctrica de aceite. El capacitor utilizado por el sistema de apagado y encendido automático podía sobrecalentarse, sufrir un cortocircuito y comenzar a derretir los componentes que lo rodeaban. Kia registró 6 incidentes relacionados con piezas dañadas por el calor. Lo alarmante es que el problema podía desarrollarse incluso después de estacionar el vehículo. Puedes llegar a casa, apagar el motor, cerrar la cochera y pensar que todo está bajo control, mientras un componente eléctrico continúa calentándose a pocos metros de donde duerme tu familia. Las unidades involucradas fueron fabricadas entre octubre de 2022 y junio de 2023. Eso significa que el defecto permaneció dentro de la producción durante aproximadamente 8 meses antes de que se tomaran medidas. Los propietarios recibieron una instrucción directa: estacionar afuera y lejos de cualquier estructura hasta que el distribuidor reemplazara el conjunto de la bomba eléctrica de aceite. Si estás considerando una Kia Seltos usada de esos años, no confíes únicamente en que el tablero no tenga luces encendidas o en que el motor funcione correctamente. Revisa la fecha de fabricación, consulta el VIN y exige la orden de reparación, porque este defecto no siempre avisa mientras conduces. El verdadero peligro puede comenzar después, cuando la SUV ya está apagada, la cochera está cerrada y todos dentro de la casa están durmiendo.
Si tienes uno de estos vehículos, no esperes a ver humo para actuar. Ingresa el BIN en el portal de recalls de la NHTSA y comprueba si existe una campaña pendiente. Después contacta al distribuidor y solicita una orden de reparación por escrito. Mientras la advertencia siga vigente, estaciona afuera y mantén el vehículo lejos de tu casa, de otros autos y de cualquier estructura que pueda incendiarse. Guarda las cartas del fabricante, las órdenes del taller, los diagnósticos, las fotografías y los correos. Si la reparación falla o el vehículo sufre daños, esa documentación puede ser indispensable. También revisa tu póliza de seguro y confirma qué cobertura tienes ante un incendio relacionado con un defecto de fabricación. Y si estás comprando usado, no aceptes un «creo que ya lo repararon». Exige pruebas, porque una pintura brillante puede ocultar un recall pendiente. Si te gusta este tipo de análisis detallado, suscríbete al canal para seguir descubriendo los vehículos que realmente valen la pena. Un precio bajo puede esconder una batería sin reemplazar, y un vehículo que parece completamente normal puede terminar incendiándose dentro de tu cochera mientras toda tu familia está durmiendo.